Bienvenidos todos, buenas noches, yo soy Alberto Sáez. Bienvenidos a los libros que nos hicieron lectores. Esta noche vamos a conversar un rato con Héctor Torres. Nos vemos en un par de minutos. Héctor, buenas noches, Bu- ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto Pana, ¿cómo estás? Todo chévere, todo Se chévere. escucha bien, Vamos a dar... Se escucha perfecto, muy sí, se bien, escucha muy perfecto. bien. Vamos a darle un par de minutos a la gente para que se vaya sumando. Siempre el inicio hay menos gente y luego cuando empezamos se van sumando ya más personas a la conversa. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, estoy estrenándome en Entonces, el espacio. ¿qué tal? Bien, ¿no? Sí, Tranquilo. todo bien, sí, todo bien. Excelente, excelente. Mira, bueno, ya vamos sumando. Bueno, si quieres vamos a empezar. ¿Te parece? Calentando motores, empecemos. Vamos a ir calentando, exactamente. Bueno, los que se están sumando, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alberto Sáez. Esta noche voy a estar conversando con Héctor Torres, escritor, editor, autor de uno de los libros de crónicas más importantes de nuestro país, que es Caracas Muerde, para quienes tengan una idea. Y esta noche vamos a estar conversando con él sobre esos libros que lo hicieron lector. Esos libros que desde esas primeras lecturas juveniles, infantiles, fueron cambiando o formando ese carácter de lectura que debes tener ya hoy en día mucho más maduro. Un poco para empezar, siempre comienzo con esta pregunta, una pregunta muy directa. Héctor, ¿cuáles fueron esos libros o cuál fue ese primer libro en el que sentiste que comenzaste la lectura? ¿O cuál es el primer libro que recuerdas como lector? De niño, por supuesto. Ok, mira, bueno, es difícil porque la memoria es engañosa, ¿no? Yo siempre he comentado que, bueno, mi mamá me leía a mí los cuentos se me fue el nombre, de Oscar Wilde. Pero, digamos que me los leía, ¿no? Ahora, ¿cuál libro recuerdo yo entrañablemente, sabes, inundándome como lector, metiéndome en esa maravilla? No sé, posiblemente se trate de los libros de Horacio Quiroga, sean los cuentos de la selva o los cuentos de amor, de locura y de muerte, pero eso es más bien empezando la adolescencia. Pero Ok. quizás es allí donde me recuerdo, ¿sabes? Fascinado en esa cosa maravillosa de estar encerrado con un libro, viviendo en tu mente las aventuras que estás leyendo, introduciéndote en un universo lejano al universo en el que te encuentras físicamente. Posiblemente trato de buscarlo y puede ser ese, los cuentos de Quiroga. ¿Y qué edad tenías en ese momento, Héctor? Con Oye, Quiroga en la mano. 12, 13 años por ahí. Ah, mira. ¿Y eran lecturas de colegio o eran lecturas que necesariamente tú habías descubierto por tu cuenta, por tu mamá, por la familia? Oye, yo recuerdo que a Quiroga me lo hizo conocer un profesor de castellano. Ok. Yo estudié en un colegio jesuita y un español que nos daba castellano, nos acercó maravillas como a Quiroga, luego también a Cortázar. Creo que por allí pudo haber venido algo de Chekhov, o posiblemente después de leer cuentos de Quiroga y Cortázar y llegar a Poe a través de ellos, llegué también a Chekhov. Pero sería eso, sería un profesor que empezó cuentos en parejas y luego tenemos que Ok. comentarlos. Entonces, esa maravilla de algo que tú estás leyendo y tienes que llevar en palabras tuyas a cómo tú explicas ese universo y cómo te das cuenta que ese universo también de alguna manera te pertenece, que no es tan ajeno a ti.
que la distancia del tiempo y la distancia geográfica que te separa con el autor, en este caso con Quiroga, y las circunstancias, porque era un hombre muy atormentado. Sin embargo, logras entenderlo, logras sentirte cercano a él. Bueno, esa maravilla ocurrió, sí, en el bachillerato. Ah, mira, te quería preguntar también si en esa época ya tenías como conciencia de biblioteca, es decir, de construir tu propio librero lleno de libros o lo que iba llegando. ¿Eras alguien que iba, por ejemplo, que desarrolló ese gusto por ir a alguna librería, comprar algún libro o sencillamente, cómo llegaban los libros Bueno, ahí a la lectura, a Bueno, tu lectura? eso de escoger mis libros y buscarlos y comprarlos vino después, por supuesto, y hacer una biblioteca propia. Vino bastante después. En casa había libros porque, bueno, mi mamá leía sin ser literata, ella estaba suscrita al círculo de lectores, compraba libros, compraba muchas novelas. Recuerdo de esa época, por ejemplo, haber descubierto la maravilla que es Graham Greene. eh, Claro, y bueno, eso, pues yo leía un poco lo que me llegaba a las manos. Claro que ok, son, ok. digamos, bastante referenciales, universales, que puede estar en toda biblioteca, qué sé yo, el Principito, etcétera, ¿no? Pero digamos que la biblioteca propia vino un poco después. En un principio yo leía de todo, sobre todo novelas que mi mamá compraba sin demasiado criterio, ¿ok? Pero bueno, definitivamente todo se iba nutriendo. Pero era lo que había también. Fíjate que muchos de los invitados que hemos tenido cuentan que las primeras lecturas, eso, vienen por un pulso y por una inercia de leer lo que hay, lo que está cerca, enciclopedias, Paulo Coelho, libros de autoayuda en general, pero leer como una necesidad, más que saber realmente qué estás leyendo. Sí, sin duda. Y además que, bueno, por el círculo de lectores podían llegar cosas, o sea, podían llegar de pronto, ¿sabes? Bestseller de estos de intriga, de espías. Policiales. Sí, pero podía llegar también Demian y Siddhartha de Hermann Hesse, que entonces lo agarrabas, lo leías sin discriminar demasiado. Yo no sé si entendía demasiado cuando yo leía a los 10, 11 años, 12 años a Hermann Hesse, pero bueno, me maravillaba y me ponía a leerlos y terminaba los libros. Entonces, era una época en que, sabes, leías de todo, de diversa calidad bueno, como no había en la casa esa orientación así sobre el tipo de lectura, pues lo leías todo sin hacer mucho distingo y pues disfrutabas unas cosas más que otras, pero empezabas a disfrutar de eso, de la estructura de la novela, por ejemplo. Claro, ¿y a qué edad empezaste a distinguir? Ahorita que dijiste esa palabra que me pareció tan particular. ¿A qué edad comenzaste a tener ese criterio o sentir que tenías ese criterio de elegir, eh, de elegir un libro? Mira, oye, la edad exacta no lo sé, pero entonces de pronto el ser lector te mete en un universo donde empiezas a ser como parte de una cofradía inesperada de lectores, porque empiezas a hablar con gente, cuando empiezas a hablar de libros, entonces empieza ese intercambio maravilloso de que te digan, oye, tú has leído tal cosa, léelo. Entonces tú no sabes por qué vías te llegan los libros, pero te llegan, empezaron a llegarme cosas maravillosas, como te digo. Por ejemplo, haber conocido a Stevenson, Claro, lo ubico en esa época, ubico en esa época a Edgar Allan Poe, La carta robada, El corazón del ator, ubico en esa época quizás un poco más allá o más acá a Rudyard Kipling o a Garmendia, a Julio Garmendia en Venezuela. También algo tan extraño y tan poco comentado como Giovanni Papini, Gog, El libro negro. Y hasta que llegué a un libro que, bueno, fue un antes y un después como lector, ok. y que fue, por supuesto, Ficciones de Borges, que bueno, ahí pues ese muchacho medio melancólico y solitario le hizo un gran daño leer a Borges porque lo metió en ese mundo
fascinante de la especulación, del falso ensayo, de esa ficción que finge no ser ficción de la obra de Borges con ese nivel de erudición. A mí me maravilló Y la literatura también como un juego, como realmente algo lúdico, de sí, lo cual podías, o sea, realmente podías eh, no burlarte, pero sí deconstruirla, o sea, no era eso rígido. A mí me pasó, por ejemplo, con Borges, descubrir que la literatura, esto puede sonar extraño, pero podía ser mentira. claro, exacto, son hermosas mentiras. Y además que Borges tiene una cosa en sus libros y es que te abre una curiosidad infinita al mundo. Nada, o sea, nada te resulta en adelante indiferente. ¿Sabes? Él Claro, ese conocimiento enciclopédico de él y esa erudición hacía que sus cuentos, bueno, que después empiezas a darte cuenta que como cuentos en la estructura formal y clásica del cuento no lo son tanto, pero son unas maravillas, son maravillosos claro. y bueno, con Borges se me abrió el universo a eso, a tener curiosidad por todo, ¿sabes? Por la poesía islandesa, por personajes de la Segunda Guerra Mundial, por cualquier cosa. Sea cierto o no, pues él te abría el mundo y fue lo que pasó conmigo. Siendo un muchacho tan solitario, pues encontrarme con Borges fue encontrarme con que podías estar solo y estar metido en el mundo, en la curiosidad del mundo. Y eso para mí fue de verdad tan fuerte que mis primeros intentos de cuentos eran pésimas imitaciones de Borges y me costó muchísimo quitármelo de encima porque me parecía en su momento que era como que la única forma que existía de escribir, ¿sabes? Fíjate que a mí me pasó un poco eso con Borges, que lo que me producía, esa curiosidad, me hacía descubrir nuevos autores. Creo que todo el mundo ha pasado esto con Borges, el hecho de descubrir autores raros. Y yo recuerdo con veintitantos años descubrir a Marcel Schwab, que, que jamás había oído hablar de él. Eh, Recuerdo que me costó muchísimo y encontré en el puente de las Fuerzas Armadas La Cruzada de los Niños. Fue lo primero que leí de Marcel Schwab. Y por supuesto, fue un poco leer a Borges ahí en ese juego de Ujú, espejos, leer esa pequeña novela que es creo que de unas 60 páginas, eh, era un poco ver por qué Borges era así, por qué Borges utilizaba ciertos recursos, ujú. de dónde los sacaba además, era como ir directamente a la fuente. Sí, Me pasaba eso. sí, y además que hay una cosa maravillosa que te produce Borges y es que después le agarras un gusto enorme a la buena prosa indistintamente del género. ¿Sabes? Gracias a Borges yo puedo disfrutar, por ejemplo, cuando leí el legado de Homero de Sí. Alberto Manguel, pues me maravilló, como me maravilló Sapiens de Harari, como me maravilló miles de millones de Carl Sagan, porque es eso, no importa de lo que me hables, si me maravillas con una prosa limpia, fascinante, brillante, ¿sabes? Precisa. Entonces, esa es una cosa que aprendes, bueno, que aprendes con Borges, a disfrutar la buena prosa indistintamente del género. Al menos a mí eso me pasó mucho. En esa edad, bueno, todavía no tenemos precisada esa edad, pero en esa juventud de ese muchacho solitario, como dices, ya estaba el pulso por la escritura, o viene Vino después. bastante, bueno, no bastante, vino después. Creo que sobre los 25 años, Ok. yo siempre he dicho que soy como autor soy tardío. Yo tendría 26, 27 años, quizás cuando intenté mis primeros cuentos, como te digo, eran pésimas copias de Borges y después eran pésimas copias de Cortázar. Pero lo bueno es que es eso, si tienes buenos maestros, bueno, es mejor ser un mal imitador de un buen maestro que algún día conseguirás y agarrarás algo que ser un Claro, buen imitador de un mal maestro.
Entonces, ¿sabes? En esa época, Hay que ponerse el listón bien alto para claro, tratar de aunque llegar. nunca llegue. El resto es el camino. Exacto, Exacto. entonces eso, pues en los 25 años que ya leía a Chekhov, que ya conocía a Maupassant, que leía eso, algunos cuentos de autores maravillosos, quizás a los 27 años por ahí publiqué, empecé a escribir cuentos, muy influenciado bueno, por estas figuras monstruosas. Pero fíjate, yo vine a publicar cerca de los 38 años por ahí. O sea que yo me tomé mi tiempo como Ok, lector leyendo mucho y haciendo algunas cosas, sobre todo en cuentos, que era lo que yo intentaba, hasta que, bueno, sentí que tenía algo allí listo para ser publicado, pero efectivamente yo empecé a publicar, bueno, podría sentirse que tarde con respecto a autores que, bueno, a que desde otros muy jóvenes autores. sí, ya tienen muy clara su vocación de autor, ¿no? Yo tenía vocación de lector sin Claro. ninguna duda, la de autor, bueno, tenía más, no la tenía muy clara, pues. Ok, ok. Te quería preguntar un poco antes de que entremos en el tema de la escritura. Quería como afianzar un poco ahí en el oficio de la lectura. Eh, todos con el tiempo vamos desarrollando manías a la hora de Ujú, leer. Algunas personas eh, más que otras. Yo recuerdo una anécdota que contaba Malena Sánchez Peláez de Juan Sánchez Peláez, que decía que él se molestaba muchísimo porque él leía al lado de una lámpara y la lámpara, pues bueno, ya no se movía, o sea, la lámpara siempre estaba ahí y él a veces sentía que la luz no caía exactamente como él quería para poder leer como él disfrutaba. Entonces ella, un poco con ternura y con ironía, decía, es que se molestaba con la lámpara porque él no se acercaba a la luz, él quería que la luz fuese hacia él. Eso me pareció una manía maravillosa. Te quería preguntar, ¿tienes alguna manía como lector? no, bueno, a ver, por ejemplo, no tengo esa cosa, ¿sabe? Sacralizada con los libros, que los libros, yo conozco gente que el libro lo puede leer y lo deja como que si no lo tocó nadie. Yo tengo una relación muy, Conozco. sí, yo tengo una relación muy cercana con el libro y yo siento que el libro te propicia un diálogo y tienes que enfrentarte a ese diálogo con gusto ¿sabes? El objeto libro no está por encima de esa relación que está allí. Entonces, yo sí subrayo, rayo, marco, pongo al dorso, en los bordes, pongo notitas sobre cosas que me maravillaron. Uno lee para dialogar y uno lee para aprender. Yo a veces estoy leyendo y veo una estructura que me parece maravillosa, cómo un autor resolvió algo, sobre todo en narrativa. Ya va, esto tengo que buscarlo, tengo que, ¿sabes? Ver cómo lo hizo. Y hago rayitas Claro. y pongo pestañitas con notas que sé que voy a buscar después. De hecho, en una época, Lenis y yo teníamos un blog que se llamaba El Subrayado es Nuestro, donde cada vez que cualquiera de los dos leía algo que le gustaba, lo ponía allí con la cita, la página y todo, ¿no? Porque Ah, pero qué cool. sí, porque es que de alguna manera creo que la relectura es la parte más poderosa de leer. Eso de volver a los libros, ¿sabes? Ahora lo puedo hacer más en digital. De hecho, me acostumbré tanto a leer en digital que me encanta subrayar y luego empezar a revisar las notas subrayadas, porque allí es donde me detengo sobre esas cosas que me dijeron algo, que me estremecieron, que me conmovieron, que me dieron una luz. Entonces, he agarrado esa manía, sí, últimamente cuando leo en digital, es que cuando termino de leer el libro, releo Ok, los subrayados porque sé que allí vale la pena detenerse para pensar. Es como condensar la experiencia del libro en los, en los pasajes más poderosos que te quedaron resonando. Un poco para ahora subrayarlos dentro de mí, ¿no? Ya no subrayarlos en el libro, sino dentro de mí. sino para que queden claros. Sí. Fíjate que ahorita decías que eras un tipo de lector que interactuaba con el libro, que lo rayabas, que lo doblabas, que tenías como esa experiencia
física con el libro. Ujú. Y yo estoy súper de acuerdo. Yo siempre conversaba con Rodney, porque Rodney, por ejemplo, es alguien que cuida mucho los libros, los abre con mucho detalle, es como muy cuidadoso a la hora de leer, y yo no, yo soy todo lo contrario. Yo le decía que si uno no sale, o sea, cuando uno lee, uno no sale ileso de ese libro, entonces, ¿por qué el libro tiene que salir ileso de uno, no? O sea, Claro, lo que pasa es que Rodney lee como librero, lee libros que seguramente luego claro, se venden, entonces él tiene que pasar por ellos como furtivamente, ¿no? Entonces él tiene ese sí, hábito de sí, leer como librero, que es distinto. que no deje huella, que no deja huella. Sí, exacto, porque ese libro va a tener dueño. Él se va a encariñar con un libro que va a tener dueño. En muchos casos, los libreros les pasa eso, pues que van a leer libros que luego, y es una cosa hermosa y un poco triste del librero, ver libros hermosos y luego llegó alguien y se lo vende y se va. Claro, claro. ¿Y lees con música o lees en un horario, por ejemplo, en las mañanas o a final del día? Hay una rutina de lectura y Bueno, una yo siempre disciplina. leo en la... Yo, Sé que como Ujú. escritura tienes una disciplina muy arraigada, pero creo que nunca te la he preguntado como lector. Sí, bueno, yo tengo dos momentos de lectura y he aprendido a cultivarlos. En la noche seguro, a menos que esté muy cansado, en la Ah, noche siempre me gusta volver al libro que estoy leyendo porque es una manera de desconectarte de un grupo de rutinas y de un universo que si sigues allí, sobre todo del trabajo, bueno, te lo llevas a la cama, te lo llevas al sueño y es pesado. En cambio, vuelves al libro donde estabas y como que hay un mundo paralelo que detuviste y retomas. Esa sensación es sabrosa, sobre todo cuando hay una novela que te tiene muy atrapado, ¿no? claro, Sientes esa necesidad de volver a ese espacio que estuvo de alguna manera suspendido y te maravilla volver a él, ¿no? Pero también trato de leer durante el día, porque es algo que estoy obligándome, porque cada tanto tú te despegas del trabajo y lo que haces es que agarras las redes y te pones a leer Twitter y te pones a leer Instagram. Bueno, descubrí que si en esos 20 minutos que me quiero despegar del trabajo tengo a la mano el libro que estoy leyendo, bueno, creo que es más fructífero seguir leyendo el libro claro. que quedarte pegado escuchando conversaciones en redes. Entonces sí, digamos que en la noche siempre seguro, pero trato de leer durante el día en esos momentos de reposo. Ok. Héctor, hemos hecho como un pequeño recorrido desde ese lector de 12 años que leía lo que tenía cerca, Quiroga, para luego tocar el lector más maduro, veinteañero, como Zapán, con Borges, eh, ese que parece ser un lector más adulto, ¿no? Un lector más maduro o más consciente de sus lecturas. Yo te quería preguntar, hay un punto de inflexión donde o lo conoces o lo sientes o se fue dando sin que tú te dieras cuenta, un punto de inflexión donde te diste cuenta que, que eras un lector, vamos a llamarlo maduro, ¿no? Para no decir adulto. Eras un lector mucho más maduro, miraste hacia atrás y viste, bueno, libros que pensaste que nunca habrías leído en otra circunstancia. eh, o sea, sentiste un quiebre de madurez en alguna época de tus lecturas. Mira, esa pregunta es muy interesante, Alberto, pero yo no sé si tengo ese punto, ¿no? Porque te voy a decir dos cosas. Primero, sí me ha pasado que libros, yo en principio tengo mucho respeto por los autores. Ok, Este, mm, pues digamos que hay libros que yo he abordado y no he podido con ellos y sé que la limitación es mía, sé que es mía. O sea, así como hay autores que me han maravillado en la primera línea, no sé, hay cosas que me pasaron tan increíbles como la primera línea de Los Detectives Salvajes me agarró y me atrapó hasta el final, ¿no? Pero hay sí, autores que no.
Hay autores que no, hay autores que te cuesta y tú estás avanzando penosamente y tú dices, no, bueno, es hora de detenerlo porque nos estamos engañando. He retomado esos libros. A veces, quizás allí puede asomarse más que una madurez, un gusto que se va cimentando. A veces Ok. los he retomado y efectivamente he podido volver a ellos, ahora felizmente, a entender lo que me estaba diciendo, que no tenía el momento para entender en la ocasión en que lo leí por primera vez, pero hay veces que no, hay veces que vuelvo sobre autor y digo, no, y lo que voy entendiendo cada vez más es que ya sé qué es lo que no me atrapa de este autor. Ok. Entonces, sea por las atmósferas, sea por la estructura, sea por el modo de abordar la historia, lo que sea, pero digamos que entonces llega un punto que dice, bueno, ya tengo la edad de saber que hay autores con los que no vale la pena insistir y no tiene nada que ver con ellos, es conmigo. Claro, tú sabes, como lector, sabes aceptar tus derrotas. Exacto. Sé aceptar mis derrotas. Y te digo, además de eso, que tú me hablabas de esa madurez y yo te digo, oye, es posible que no sé si esa madurez se dio en algún punto que pueda determinar. Lo que sí sé es al contrario, es que había una inocencia del lector que ha ido perdiendo, tristemente, tristemente, porque bueno, te arropa la vida, te arropa las responsabilidades, te arropa las angustias de la realidad circundante que te impiden disfrutar como antes con la lectura. Yo tenía una edad de mi vida tan irresponsable, tan deliciosamente irresponsable, sabes, que era la edad en que yo pude haber leído El Quijote. O sea, de tener veintitantos años, estar en una cama, en un cuarto solo, y que no haya ningún problema, porque tampoco fui fiestero, no haya ningún problema en estar hasta las 3 4 5 de la mañana, ver, wow, amaneció. Y tú estás leyendo un libro y estás maravillado, no quieres parar. Eso lo vas perdiendo, porque llega un momento en que dices, no, está muy bueno, pero tengo que acostarme, pues tengo que pararme a temprano. Entonces la responsabilidad te coarta un poco y te quita esa ilusión, esa inocencia con la que te entregabas a la literatura, como que, porque era lo más importante, ¿sabes? Entonces, más bien hoy por hoy siento que esa fuerza de lector, esa pasión de lector, oye, si antes cualquier libro era normal que me atrapara, hoy me cuesta más que un libro me atrape así. Hoy los leo más los leo, los disfruto, pero esa cosa de que lees Pero un libro y de pronto, esa emoción del descubrimiento que uno tiene en sí, las primeras veces, se va sí, perdiendo. sí, y además hay una cosa interesantísima, que cada vez más cuesta que un libro te sorprenda, te maraville, tú digas, Dios mío, pero, o sea, qué cosa tan hermosa, ¿no? Mm, pasa sin duda, pero cada vez pasa menos. Antes como que todos los libros te maravillaban, o buena parte de los libros que leías te maravillaban, pero con el tiempo, pues, ya no tanto, entonces ya te pasa cada tanto. En estos días, me ha pasado con dos libros recientemente, bueno, con tres, pero como novela, eh, leí El gigante enterrado de Ishiguro y era una Ujú. cosa que dentro de la sutileza de la historia que está contando, dentro de esa metáfora de aparente inocencia de una historia medieval que está contando, hay una poderosa metáfora sobre la vida y la muerte que, bueno, o sea, yo no podía creer que alguien, después de leer tanto, dice, alguien ha logrado esta sutileza y darte las claves de lo que se está contando de una manera tan delicada que cuando terminas el libro tú sabes que estás llorando, pero no por el destino de los personajes, sino Sino porque se va a acabar. sí, y porque te metió de lleno en esa angustia existencial. Otro par de libros que también me han producido esa maravilla así de no poder soltarlo, uno fue El infinito en un junco, de Irene Vallejo. O sea, Es una eh, maravilla, a mí me gustó mucho. y es un libro, fíjate, es un libro que para la dimensión que tiene, opera al contrario. Al principio yo empecé a leerlo como cauteloso y cada vez adquiría vuelo, cada vez ganaba más vuelo, cada vez ganaba más intensidad y pues
eso, ya cuando estás finalizando, te apena que esté terminando porque de verdad que, bueno, estás tripeando una maravilla y tú dices, todavía se puede escribir un libro maravilloso de un tema que no te imaginabas que alguien iba a abordar. O sea, alguien se Sí, propone abordar la además historia que del libro. a pesar que es un Ujú. libro erudito y que está cargado de una cantidad de datos que tú vas tratando como de quedarte con ellos, eh, yo siento que también es un libro sin pretensiones de un estilo ornamentado o preciosista, sino que busca más bien que el lector conecte con el anecdotario que va depositando ahí en el libro, Irene Sí, Vallejo. sí, sin Eh, duda. Y me pasó, bueno, en cuento, por ejemplo, me pasó descubrir a Jhumpa Lahiri, ¿sabes? sí, El Tierra intérprete de desacostumbrada, por emociones. ejemplo. Sí, pero en el caso, yo la conocí fue con el intérprete de emociones y ver que Ujú. cada uno de esos cuentos es un universo perfectamente tejido sobre la condición humana. O sea, es un libro precioso que tú dices, increíble leer esto porque te entra te entra el temor. O sea, como lector lo disfrutas, pero como autor empiezas a sentir, wow, o sea, qué nivel, qué desarrollo y qué conocimiento de la condición humana puede llevar a alguien con esa precisión establecer esos hilos invisibles que mueven a la gente. A mí esas cosas me maravillan mucho y cuando me tropiezo con un libro que me ofrece eso y con una prosa cuidada, bonita, bien hecha, seca, oye, tú dices sí, cada tanto te maravilla saber que hay libros que no han llegado a tus manos todavía y que pueden Y que te pueden producirte, asombrar, tal cual. sí, una belleza Sí, cercana a la música. sí, sí, totalmente. Fíjate que Jhumpa Lahiri era una deuda que yo tenía y cuando comenzó la pandemia me senté y dije, bueno, tengo tiempo. Y comencé a leerle y en 2 días, por ejemplo, terminé Tierra Desacostumbrada, luego este libro de ensayos sobre la traducción y sobre su relación con Italia, que publicó Salamandro, ahorita no me acuerdo el nombre, después Intérprete de Emociones, o sea, fui haciendo como la tarea con ella gracias a la pandemia. Yo te quería preguntar, ¿a ti la pandemia te dio algún descubrimiento o te cambió una forma de lectura o tu relación con la lectura? Porque bueno, a todos nos Eh, descolocó. sí, sin duda. Oye, pero no, yo en la pandemia leí libros maravillosos, que lo agradezco, ¿no? Pero la pandemia quizás yo me volqué más a ver películas. Ah, mira. Este, sí, sí, bueno, y lo agradecí porque, bueno, la realidad estaba tan devastadora tan fastidiosa y tan desesperanzada que, bueno, dediqué mucho tiempo a ver películas, pero sin embargo, sí me encontré con libros que, bueno, que fueron como, es un lugar común decirlo, pero fueron como especie de oasis. Ok. Quizás en esos años de la pandemia, bueno, así que recuerdo, bueno, recuerdo haber leído a Sapien, no sé si, creo que antes ya había leído El legado de Homero, pero sí, pues algunos libros que pude leer en esa época fueron oxígeno. Pero sí recuerdo pues más que estuve volcado a ver mucho cine en esos tiempos, sobre todo ese primer año de la pandemia fue mucho el cine que vimos incluso en casa, pues lo disfrutábamos mucho. Ah, bueno, buenísimo. Mira, Rod quiere opinar, quiere dar una opinión. Rod, Sí, adelante. adelante, Rodney. Hola, ¿cómo están? Bueno, paso por aquí antes para saludar a Héctor porque voy a presentar un libro por acá en una librería en Medellín y bueno, quería saludarlo antes de desconectarme, saludar también a todas las personas que están Gracias. escuchando el Space y para decirle a Héctor que justo en la espera del lanzamiento del libro me he leído 35 páginas de un libro que no es mío, con mucho cuidado para no dañarlo y puedan venderlo sin problema el día de mañana. Este, Sí, sin duda, sin duda. He hábito de Lectura de librero. librero. Sí, Sí. entonces bueno,
sigan la conversa que ha estado muy buena y nos escuchamos pronto. Gracias, Rodney. Un abrazo, pan. Sí, bueno, como Héctor, vemos. sí, Ajá. bueno, ahí está, ¿viste? Yo El librero. te quería preguntar, pues, hacerte como una pregunta un poco más superficial, más como bueno, sí, puede ser de maña de lector, ¿no? Todavía, para seguir con ese tema. ¿Eres de los que lee, o eras, o sigue, porque bueno, ahorita el transporte público en este país es otra cosa, pero eras de los que leía, por ejemplo, en transporte público? ¿Podías concentrarte leyendo? Sí, sin duda sí. Y de hecho lo agradecía mucho. Yo antes usaba mucho el metro y bueno, ahí sí leía con música, poner música y ponerte a leer, bueno, ¿sabe? Es olvidarte del mundo y entrar en otro universo y definitivamente lo agradeces porque la realidad puede ser muy agreste. De hecho, me llegó a pasar que leía cosas que me conmovían y, sabes, de pronto salir de allí tan frágil, tan herido y tener que, bueno, volver a la realidad, a salir a una estación de metro donde sales a empujones entre la gente, este, oye, como que de pronto cayeras en una realidad que ni sabías en qué estabas porque venías de otro mundo. Me pasaba mucho. Hay dos Claro. cosas que me pasaron muchísimo y es reprimir la risa y reprimir el llanto porque estás en el metro y, bueno, el pudor te impide soltarte, ¿sabes? Pero sí me Claro. pasó bastante. Pero dijiste ahorita que leías con música. A mí particularmente me cuesta, yo no lo puedo hacer. Pero ¿qué música qué música leías? ¿Qué música escuchabas? Bueno, mira, podía hacer cualquier cosa que no me distrajera mucho porque la conocía, pero me aislaba de los sonidos de afuera. Prefería aislarme en la música Claro. ¿sabe? Porque esa es otra. Entonces, el lado boyer que tiene todo escritor es que si una conversación tiene cara de ser un chisme interesante sobre la vida de alguien, bueno, te quedas pegado porque, bueno, porque estás viendo pedazos de vida también. Eh, ¿Sabes? Entonces, bueno, yo me metí en mi mundo dentro de la música. Una vez me pasó una cosa increíblemente graciosa, esos azares locos, esos guiños extraños que te regala la vida. Yo estaba leyendo, empezando a leer, creo, Valle Samuro, Ok. y estoy escuchando a The Hills, a Mark Oliver Everett. En el momento en que él está diciendo I like birds, en el libro dice me gustan los pájaros. Entonces fue Qué una frase maravilla. que me cayó así, pues, al instante, desde los oídos y desde la vista, que bueno, esas cosas que pasan una sola vez en la vida, pero bueno, fue maravilloso. Esa coincidencia, esos guiños extraños. Sí, esa sincronicidad con la realidad o con la Sí, sí, ficción. sí, o con la ficción, ciertamente. Héctor, y un poco para pasar al plano de la escritura, ¿cómo, cómo llegas o cómo descubres eh, que contar historias era lo que querías hacer? Particularmente lo sé porque hemos conversado, tú vienes de otra carrera, creo que era informática, ¿no? Eh, Efectivamente, yo estudié informática. Yo no ¿Cómo, soy. cómo llegas a decidir o a decidir, yo quiero contar historias, y cómo además llegas a la crónica, que es como esa literatura de la realidad, esa literatura que busca contar la realidad? Oye, es interesante porque curiosamente tú que nombras la crónica y si yo tengo que hacer, digamos, mi lista de esos libros, o sea, esos libros fundamentales que te hicieron, y yo me pongo a revisar y veo pocos libros de crónica, Ah, mira, ciertamente. Sí, hay algunas cosas interesantes como Hacia Rutas Salvajes de John Krakauer que me pareció fascinante y me hizo entender un poco también cómo es el asunto de la industria norteamericana. Eso de pronto agarrar un tema que puede tener, que puede ser inicialmente periodístico y luego volcarte
a, ¿sabes? A desarrollar con ello una historia tan bien contada y cruzadas con otras historias similares que te permiten poner contexto y te permiten ver esos universos de los que te están hablando. Bueno, ese libro dije, bueno, esta gente sabe hacer eso. Posiblemente no, posiblemente le cueste más a nosotros los latinoamericanos porque eso es algo de un talante muy periodístico, es decir, oye, esta historia que fue una noticia incluso una crónica roja, puede ser interesante y vamos a montarnos sobre ello y hacer literatura sobre ello. Entonces, ese libro me ayudó a entender que ese tipo de cosas son maravillosas y se los digo a la gente en los cursos. eh, agarren temas de la realidad y sean capaces de convertir eso en literatura, que es un poco lo que me pasa a mí más que la crónica me interesa la realidad como materia prima, pero con más énfasis en el efecto que en la verdad, que en la realidad. O sea, yo no tengo ese compromiso tan fuerte con la realidad como con el efecto, como con la interpretación, como con agarrar esa materia prima y convertir eso en literatura y que diga algo, algo que va más allá de las palabras y los hechos. Bueno, algunas cosas como quizás El enterrador de Thomas Lynch fue Mm. fundamental en eso. Hay otro que estoy tratando de recordar, creo que es uno de Al Álvarez, El Dios Salvaje, de Al Álvarez. No lo conozco. Eh, También es sobre el suicidio bueno, eso pues. Mm, Hay uno de Gaita Lessig, si mal no recuerdo, es algo sobre el héroe, El la caída silencio del héroe. el silencio del héroe, me Un pareció libro extraordinario. maravilloso de crónicas deportivas, sí. Sí, pero fíjate, a mí los libros de crónicas periodísticas me agobian un poco, ¿sabes? Porque tiene que tener mucho vuelo y tiene que tener mucho lirismo para yo leerme todo un libro de crónica, porque si son muy secos, muy referenciales, muy periodísticos, ya al cuarto texto ya yo siento que necesito cambiar de ambiente. Sí, es Entonces, verdad. ajá. Entonces, para mí es importante sobre todo es la escritura, la forma. A mí más que la realidad como tal, la realidad me maravilla, pero me maravilla es cómo contar la realidad, o sea, usar en la forma, hacer literatura para contar esa realidad. Ahora, Ok. con respecto a lo que me preguntas de que, en qué libro sentí esa necesidad de escribir, me cuesta ubicarlo porque, como te digo, hay autores que me dieron así los toques de ver que la condición humana es maravillosa, es muy potente. Ese que te decía Jhumpa Palahiri, leer a Jhumpa Palahiri y ver vidas de pareja, que si tú sigues de largo no está pasando nada relevante, pero por debajo hay un universo y unos infiernos potentes que están destruyendo todo a su paso y aunque no se vean, a mí esas cosas me maravillaron, siempre me han maravillado. Y quizás fue eso lo más potente de empezar a escribir, no en vano, pues yo empecé a escribir un poquito con cierta constancia en blog, Ok. ¿sabes? Saliendo a la calle, yo tenía un blog que se llama Ficción Caracas, que saliendo a la calle, viendo cosas, reflexionando sobre ellas, pensando, dejando que entraran en mí y haciéndole una interpretación que extrapolaba con algo que vi en una película. O sea, usar la literatura para pensar, pero convertir la expresión de eso en algo sabroso de leer para un tercero. Ese tipo de cosas, pues bueno, estos autores que saben meterse en la psicología de los personajes, pero lo hacen con gracia, creo que es una de las virtudes más importantes de la literatura, contar con gracia, contar con una belleza, una plasticidad que te hace olvidar que estás leyendo. Eso que te hace pensar que cuando algún día recuerdas una historia y no, ni siquiera puedes recordar que la leíste porque quedó tan en ti que quedó interiorizada. Bueno, con esos autores aprendí mucho y esos fueron mis primeros intentos, mis primeras búsquedas, pero decir títulos exactos no me vienen a la mente mucho en este momento. Ok. Un poco ya para ir cerrando. Me quedan un par de preguntas aquí en la lista que tenía con ganas de
con ganas de preguntarte. La primera es, ¿compartes libros? O sea, ¿eres de los que presta libros pensando que te los van a devolver? Bueno, fíjate, sí, sí, pero me pasa con los libros y es que yo soy muy olvidadizo, ¿no? Y así como sé que si los presto se me va a olvidar a quién se lo presté, también pasa lo contrario y tengo que decirlo. A Ah, ok. veces tengo un libro y si el autor no me dice, mire, ya leíste el libro que te presté, se me olvida que no es mío porque, de hecho, bueno, más compradora de libros es Lenis que yo, entonces pues yo no recuerdo haber comprado todo libro que está en casa, sino que lo agarro de la biblioteca y lo disfruto y lo leo. Y a veces olvido que, que no es mío, pero igual me pasa lo contrario. Si a mí alguien no me dice, mira, toma el libro que me prestaste, yo digo, ah, eras tú, bueno, con razón, una vez lo estuve buscando y no lo encontré, ¿sabes? Claro, Entonces, bueno, en ese sentido estoy tabla, porque no soy solo de quedarme con libros, sino de dejarlos ir. Y también los dejo ir conscientemente. Hay libros que yo sé que le puede interesar a alguien y los dejo ir. Yo no tengo esa cosa de coleccionista, de que tengo que tener una esa cosa biblioteca de aprensiva. 5. Sí, porque después que tú vives en estos años que le ha tocado a uno vivir en Venezuela, tú aprendes a vivir ligero de equipaje. ¿Sabe? Yo me he mudado internamente, pero no sé si me tocase mudar externamente, o sea, fuera del país. Entonces, sí, no tengo ese afán de conservar los libros, sino de hacerlos rodar. De hecho, si aquí habría más bibliotecas, muchos de los libros que yo tengo, que llegaron a mis manos, que compré, podrían parar a bibliotecas porque, bueno, que otros los lean. Me parece que la generosidad de la literatura permite y promueve eso, que otra gente se Claro, maraville con lo que tú te maravillaste. listo, buenísimo. La última pregunta que tenía para hacerte es, eh, ¿tienes una lista personal de libros? Es decir, si elegir un pequeño pack de libros que han estado contigo toda la vida, o un autor, un título en particular, o un cuento en particular, ¿cuáles serían? Wow, eso sí es una pregunta. Y qué difícil es, porque creo que hay, hay- habría libros y autores para distintas cosas, ¿no? Hay libros que releo mucho, no sé, pero son disímiles. O sea, yo releo con tanto la Ilíada como releo cosas que los nietos deberían saber, ¿no? Ok, Este, y bueno, hay libros sí que de pronto sentí que me dijeron cosas muy importantes, sobre todo en los últimos años, en los años más recientes, porque hay una necesidad muy, muy grande de trabajar esta angustia que produce estar vivo en la Venezuela estos tiempos, desde el año, sobre todo y más intensamente de los 2014 para acá, por ahí. Eso de que incluso cuando tienes un momento de paz y felicidad, te cuestionas ser feliz en un mundo que no lo es. Entonces es muy ujú, duro. Y bueno, entonces hay libros que me han dado sosiego o me han dado un poco de luz para manejarme con la realidad. No sé, Carta a un joven poeta de Rilke, El hombre en busca de sentido, obviamente, de Franklin Victor, El poder del mito de Joseph Campbell, que se me convirtió en un libro fundamental para mí, porque de hecho tengo un archivo de subrayados del poder del mito que yo cada tanto vuelvo a él como la gente que reza el rosario, ¿sabes? Como la gente que va en busca de la sabiduría, o sea, allí está la paz, ahí está la serenidad que necesito porque es muy duro. Vivir en estos años es muy duro, te asomas al mundo y te das cuenta que, bueno, que hay que hacer un esfuerzo enorme para tener un espacio de felicidad y bueno, hay hay que libros que tener te ponen, temple, sí. sí, hay libros que te ponen en foco. Pero son muchos en diversos géneros, en diversos, o sea, podría ser listas de novelas, listas de clásicos, listas de libros de cuentos, pues bueno, no tengo la tarea hecha como para hacerlo. Ok. Pero sí, pues hay libros que te dicen cosas que tú necesitas cada tanto recordar. Y lo demás es la maravillosa aventura de encontrarte con un libro que te conmovió y que te sorprendió. Eso siempre, siempre es grato. Buenísimo.
Buenísimo. Bueno, a partir de aquí yo, o sea, primero que nada quiero agradecerte No, a la ti. confianza y la charla. Me gustaría abrir por unos minutos una ronda de preguntas porque estoy seguro que hay gente que te va a querer preguntar cosas. Entonces vamos Ok. a darle la oportunidad a algunos. Aquí ya tenemos a una persona. Creo que es Alex. Alex, adelante. Creo que ahí está. O se cayó. Bueno, se cayó. Quien quiera hacer alguna pregunta a Héctor, bienvenido sea. Vamos a estar abiertos por un par de minutos para escucharlos. Y Mira, mientras Alberto, tanto, dime. te comento que estoy abrumado por la convocatoria que tienen estos space. Sí, Estoy asustado. Estoy poco a asustado de estar poco, hablando aquí ante tanta gente. sí, poco a poco hemos ido creando una pequeña comunidad que los jueves a las 7 chamo, viene, escucha. eh, yo Sí, también, créeme que el ejercicio del Space era un poco para comenzó como para mantener las redes activas y después se ha ido como convirtiendo poco a poco con invitado tras invitado en una necesidad es de escucharnos, de mantener ese vínculo con los lectores, uno como editor, por supuesto, ¿no? claro. Y yo particularmente estoy fascinado. Mira, No, tenemos tres magnífico. personas. Vamos a Ok, darle la palabra a Alex, que se le había caído primero, y después vamos a darle la palabra a Robespierre y luego a Bea. Ahorita los apruebo. Alex, ok. adelante. Adelante. Hola, buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Hola. Bueno, mira, antes que nada, agradecerles el espacio y Héctor, felicidades. De verdad que he podido leer algunas de tus ediciones y me parecen súper bien. Pero quería hacerte una pregunta Gracias. muy personal y es que suele pasar que cuando las personas leen los libros se graban como los fragmentos de ciertas películas, de ciertas páginas, ¿no? ¿Qué tan fácil se te Ujú. da a ti eso? Porque pues en el caso personal se me dificulta mucho. Yo me leo un libro y entiendo la trama, conozco el contenido de qué va, pero como que quedarse en ese pedacito de esta parte me gustó y me la aprendo y la puedo recitar en cualquier parte, se me cuesta. ¿Qué tan fácil es para ti y cómo lo logras? Bueno, mira, yo tengo muy mala memoria. Yo siempre he dicho que nunca seré un erudito porque nunca puedo recordar todo lo que leo, ¿no? Pero sí hay cosas que quedan marcadas, sobre todo por la soledad. A mí la literatura, bueno, obviamente, yo siento que uno de sus atributos más poderosos es la musicalidad. Entonces hay frases que yo leí en una ocasión bueno, seguramente subrayé y volví un par de veces y cuando vine a ver me quedaron como frases de vida, ¿no? No sé, haber leído Hacia habló Zaratustra y recordar esa frase que dice, sea al menos mi enemigo, así se expresa el auténtico respeto cuando no se atreve a pedir amistad, es algo que, juro, lo acabo de decir de memoria, así como esa, si recuerdo, hay frases que me acuerdo de memoria, pero es porque me doy cuenta de que más allá de que es poderoso lo que está diciendo, hay una musicalidad formidable en esa frase que hace que uno la pueda recordar. Entonces, me pasa poco porque no tengo mucha memoria, pero cuando me pasa, pues sí, hay frases que me quedan grabadas de por vida, pero realmente son pocas, pero son eso, se convierten como pequeñas melodías llenas de potencia que me acompañan, no mucho. Listo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Chévere, Alex. Vamos a darle la palabra a Robespierre. eso me asusta, pero bueno. Adelante, adelante. Ajá. Bienvenido, Robespierre. Ahora sí puedes hablar.
Creo que no nos escucha. Sí, Aló. quitó el micrófono. Ajá, ahora sí nos Ah, bien, escucha. sí. Ahora sí. Entonces, Adelante. decían que inicialmente también agradecerles por la oportunidad de crecer. En literatura siempre estoy buscando este tipo de espacios para fomentarme, para poder inclusive en mi oficio, extenderle eso a estudiantes también. No escribo, leo. De pronto no leo lo suficiente ni la mitad siquiera de lo que ustedes han comentado. Pero bueno, limitándome a la pregunta, probablemente había llegado tarde al Space y no pude escuchar esa parte inicial, no tampoco la delimitación del Space. Pero quisiera saber si Héctor, eh, más bien, ¿por qué no incluyó dentro de esos listados que mencionó poesía? Sí, Ok. es verdad, tienes razón. Bueno, porque ciertamente yo soy menos lector de poesía de lo que debería. Sí leo poesía, sí hay autores que me han maravillado, pero digamos que, eh, bueno, proporcionalmente leo bastante menos poesía, en principio de la que debería y proporcionalmente menos que narrativa. Me han pasado cosas como, por ejemplo, eso, leer Hondo Temblor de los Secretos de Antonia Palacios y sentir, ¿sabes? Porque no todo libro de poesías yo soy como lector, soy un poco impaciente y puedo ser un poco, bueno, la limitación es mía, pero hay poemarios que puedo leer y me meten en su ritmo. Me ha pasado con algunos autores venezolanos y obviamente no venezolanos, pero soy menos lector de poesía de lo que sé que debo, porque la poesía ofrece la musicalidad que luego uno tiene que aprovechar en la prosa. Pero pasan eso, pues, que hay poemarios que leo y disfruto profundamente, pero no me pasa siempre. Y bueno, proporcionalmente es menos. Pero ciertamente hay poemarios que sí me han marcado y no los mencioné, entre tantos libros que efectivamente no mencioné en esta maravilla que es hablar de libros que han construido lo que uno es. Así es. Gracias, Robespierre. Vamos a darle la palabra a Bea. Adelante, Bea. Hola, ¿sí me escuchan? Oh, ¿Sí? sí, Oh, hola. perfecto. Primero quería pues dar las gracias por compartir un poco de ti. Héctor, algo que tú dijiste me resonó muchísimo conmigo y es que te sientes como un escritor más bien tardío, porque yo Ujú. escribo y mi sueño pues es llegar a ser escritora algún día propiamente, a pesar de que yo siento que todas las personas que dan un poquito de sí en las palabras son escritores, pero me envuelvo mucho en el ámbito de la literatura juvenil y la gran mayoría de las personas que veo ahora teniendo éxito como en mi nicho son mucho menores que yo. Yo soy bastante pequeña, tengo 26 años, pero gran parte de las personas que están teniendo éxito en este nicho en el que yo estoy tienen 18, 19, 20, que con todo este preámbulo, mi pregunta sería, ¿qué palabras de aliento tendrías tú para personas como yo que están tratando de abrirse en este nuevo campo de la escritura juvenil que está ahora, al menos de habla hispana, entrenada por jóvenes, cuando cada vez te sientes menos joven, ¿no? No solo para mí, sino personas que incluso ya tienen familias, que son mayores de 30, que están llegando a los 40 y siguen apasionadas a eso, pero que aún así sienten que no tienen tanta voz como las personas que comenzaron antes en la vida. Claro, bueno, fíjate, te puedo decir algo. Y en serio, ¿no? Hay una ranchera, El Rey, creo que todos lo conocemos porque es universal, que tiene una frase maravillosa que dice que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Verdaderamente te puedo decir que creo en ella. Cuando uno empieza a escribir muy joven, lo hace con una inocencia muy potente, pero
que no necesariamente está ligada al compromiso. Entonces, mucha gente que escribe desde muy joven, si no siente en un breve periodo de tiempo, si no siente bueno, que le dijo algo a alguien, si no siente respuesta de lectores, si no consigue editores, muy probablemente se desanime. Porque, bueno, porque había un impulso muy poderoso que está muy ligado a la inocencia, porque uno mientras más conoce el mundo editorial, pues te das cuenta lo complicado que es y dice, bueno, yo no sé ni cómo terminé publicando, porque mientras más conoces, sabes lo difícil que es. Y conoces todo lo relacionado con el mundo editorial. Entonces, digamos que al contrario, cuando alguien tiene la convicción y el deseo de escribir y se prepara para ello, sin la prisa de querer ser reconocido de inmediato y tiene un compromiso con eso porque siente que necesita decir eso y eso es parte de su vida. Bueno, ese es un combustible muy poderoso que va a poder, que va a ser, digamos, de alimento en ese largo y duro camino de escribir lleno de rechazos, lleno de incomprensión, lleno de eso, de gente que tú ves triunfar en el sentido que se le da a tener éxito con los lectores, éxito editorial. Pero es un camino largo, es un camino largo. Sobre eso habla un autor que se llama John Gardner en un libro que se llama Making on a Novelist, y él habla mucho de eso, Becoming on a Novelist, quise exactamente. Habla mucho de eso y le dice eso al autor, mira, vas a ver a gente triunfar, vas a ver a gente siendo exitosa y tú no hagas caso de eso, no te estés comparando porque, bueno, tú tienes un compromiso con tu obra y céntrate en ella. Entonces, yo creo en eso, vea. Yo creo que si tú tienes un compromiso con la obra, no importa cuándo es que ocurra, porque va a ocurrir en un momento en que sientas la madurez. Muchas veces pasa que hay autores que se arrepienten de haber sido publicados en esas primeras obras, que hoy por hoy la ven con el tiempo y la sienten deslucida, la sienten pretenciosa, la sienten que le falta lo que hoy por hoy pueden ver. Entonces yo sí creo que pues publicar un poco más tarde tiene sus ventajas. Mil gracias, de verdad. Chévere. Mira, vamos a darle la palabra a César Segovia. Uy, el amigo Segovia. Qué bueno. César, adelante. Ahí va, creo que está cargando. Listo, adelante, César. ¿Me oyen? Ahora sí. Sí, Sí, ahora señor. sí. Chamo, ¿cómo estás? Vale, qué bueno saludarte. No, vale. Igual, qué felicidad escucharte. Qué maravilla, chamo. Esto de verdad, cada vez que, todos los jueves ahora estoy tratando religiosamente. Esto es increíble. Mira, Héctor, Qué maravilla. dijiste un par de cosas al principio que no puedo evitar. Bueno, por una parte sentí identificado y por otra parte, bueno, te quería hacer una pregunta. Hablaste de Siddhartha y del lobo estepario. No sé si hablaste del lobo estepario. De Demián. De Demian, exacto, Demian. Y yo recuerdo haberme tropezado con esto también por accidente y haber abierto esa puerta y bueno, tú sabes, ¿no? Como una cosa, yo sentía que estaba haciendo algo malo, que era como, estaba como transgrediendo cosas leyendo eso. Eso no podía estar bien. Yo estaba chiquito, también tenía de eso, 10 años, 11 años. Y después hablaste de una cosa, que dijiste de esas cofradías inesperadas, cuando uno empieza a ser lector. Y yo recuerdo algunos personajes también que me tropecé muy inesperados, que empezaron como, era una especie como de tráfico de libros, ¿no? Empieza a pasar eso. No sé si, mi pregunta era si tú recuerdas, no ahora, porque ya después uno grande, ¿sabes? Ya tienes otras redes y cosas, pero así de chamo, ¿recuerdas algún personaje que te haya dado cosas así como relevantes? Aunque no te acuerdes, porque yo recuerdo las cosas, pero no recuerdo lo que leí en aquel momento. Sí, qué interesante. Oye, no recuerdo porque como comenté en un principio, pues
En mi casa mi mamá fue construyendo una biblioteca que leía, compraba libros de un catálogo, era una maravilla eso. Tú veías el catálogo, pedías este y este y te llegaban e iban engrosando la biblioteca de casa y yo en las noches de insomnio agarraba al azar sin tener mayor conocimiento y empezaba a leer libros. Entonces muchas de esas cosas llegaron, me las puso en las manos el destino, la soledad, la inocencia, ¿no? Pero tratando de ubicar quién me puso un libro en las manos así, oye, no recuerdo, César, no recuerdo. Posiblemente ese profesor de castellano que nos puso a leer a Quiroga, que sé que difícilmente lo iba a leer en casa porque, bueno, eran cuentos, el círculo de lectores privilegiaba las novelas. Entonces, muy probablemente no iban a llegar a mí, sino es porque un profesor me conectó con esa maravilla, que todavía se lo agradezco. Pero esa sensación es maravillosa de que alguien ponga en tus manos un libro. Yo recuerdo que una vez no lo puso en mis manos, pero recuerdo el comentario y me pareció muy mágico cuando hace muchos años, conversando con Salvador Fleján, yo le confesé que yo no había leído Los Detectives Salvajes y él me miró con asombro y me dijo, ¿no has leído Los Detectives Salvajes? ¡Qué maravilla! ¿Sabes? La felicidad que tienes en el camino, que no te ha llegado, ¿sabes? Entonces, esa Qué cosa que alguien te bonito, diga, vale, qué bonita imagen. sí, qué maravilla que no lo has leído, porque te viene una cosa maravillosa en el camino y es verdad, es O sea, verdad. es como alegrarte por tu futura felicidad cuando lo leas, ¿no? Exacto. Sí, Qué bonito. porque el lector, el buen lector sabe que ya lo leí y ya no voy a volver a sentir eso, ¿sabes? Entonces, qué bueno que alguien va a Exacto. sentir eso alguna vez de nuevo o por primera vez. Entonces, ese tipo de cosas es muy lindo. Bueno, por ejemplo, te digo algo, Mariana Marzuk, la editora que Igual. actualmente está en Colombia, ella fue la que puso en mis manos el enterrador. Yo no sé si ella sabe lo que hizo. Un día yo estaba visitando Alfaguara aquí en Caracas y ya entramos en la biblioteca, agarró el libro y eso que ella no lo trajo a Caracas, pero de lo que le mandaron ella agarró el libro, me vio y me dijo, léete esto. Wow. Bueno, ese es un libro que yo recuerdo esa escena de ella dándome el libro y yo leyéndolo y bueno, convertirme sí, en un divulgador de ese libro y en un promotor de ese libro a partir de ese encuentro azaroso, porque, bueno, Exacto. Ok. el libro no decía nada, pues un libro, una portada negra, sin mayor atractivo, pero bueno, esas cosas pasan y es maravilloso. Así es. Coño, bueno escucharte, Héctor. Un placer, vale. Gracias, Igual, pana, gracias, igual, gracias gran por ser ahí, abrazo. muchachos. Un abrazo. Oye, un abrazo, todo lo que hace Alberto con estos espacios. Bueno, Qué Héctor, tenemos maravilla. una última pregunta Ajá. de Reinaldo. Con esto cerraríamos entonces. Reinaldo, bienvenido y adelante con tu pregunta. Creo que se cayó. No, aquí está otra vez. Ya va. Ya Ok. ya vamos a darle la palabra. Reinaldo, adelante. Algo, ¿me escuchan bien? Un placer estar Sí, acá. Sí, Estoy disfrutando muchísimo todo el comentado, me parece estimulante. En un primer lugar, los comentarios que me parecen tan certeros y por otro lado, las grandes recomendaciones que están dando, que no he comentado, no lo he leído y tengo ganas ahora de verlo todo. Un especial agradecimiento para el señor Héctor Torres, para mí es leerlo y además tengo acá, de hecho, dos textos suyos. Uno es El regalo de Pandora, incluso firmado por usted. Todavía recuerdo ese momento en la Open Macay en la que usted una vez fue y lo firmó. Esas historias, mismo asombro. Y además tengo acá Del espejo ciego, que es un conjunto de narrativa y que justamente la primera vez que lo leí no pude ver tan Borges. Y ahora que usted me comenta ese gusto por Borges y esos primeros intentos de escritura que usted aclama, que dice que son intentos de imitarlo, eso no hace sino darme curiosidad de pensar si
¿Cree que esos intentos tan borgianos de escribir son una etapa superada? ¿O usted tendría interés en hacer algo borgiano nuevamente? No, forzosamente tienes que abandonarlos. De hecho, tienes que trabajar con toda tu fuerza para abandonarlos porque, bueno, son autores que te comen, son autores que te comen y además que descubres que lo que tú veías en ellos y tú intentas imitar una forma, pero en la forma, esa forma no tiene sentido si no está ligada intrínsecamente a la personalidad. Es decir, escribir los cuentos maravillosos de Borges solo es posible si eres un erudito, bibliotecario, ciego, muy culto, que pasa el día pensando y bueno, produce eso, porque la escritura con el tiempo es un reflejo absoluto de tu visión del mundo. Entonces, pues bueno, yo se lo digo siempre a todos ¿sabes? A toda la gente que en su momento está pegada con un autor. Y luego está bien, inténtalo como ejercicio, pero tú vas a encontrar tu voz y tu voz es cuando tú dices precisamente cómo ves el mundo a través de tus historias. Cuando tu visión del mundo a través de tus historias queda plasmada con las palabras precisas, ahí está tu voz. No hay manera de que tú vuelvas a una voz prestada cuando empiezas a crecer, a ver el mundo desde tu perspectiva. Te das cuenta que sería muy impostado intentar algo que en un principio lo hacías por no tener voz propia, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que de hecho, no tendría ningún sentido, digámoslo así, volver a un autor que te ayudó a sentir fascinación por la literatura, que te ayudó a querer expresar literatura, pero que para bien te lograste zafar de él y bueno, queda en tu camino como un sedimento que de alguna manera aparece, pero ya muy mestizado con todo lo que tú eres y con todo lo que has leído y con una visión propia de la vida que forzosamente, así sea en medio de las dudas, la tienes allí. Grandiosa respuesta, muchísimas gracias. Chévere, Gracias a Reinaldo. ti, Reinaldo. Héctor, le voy a dar oportunidad rapidito a las últimas dos personas que se nos sumaron al final, ¿ok? Ok, chévere, buenísimo. Vamos a aprovecharlas porque creo que las preguntas han sido muy nutridas y creo que vale la pena. Vamos con Rogery. Rogery, adelante. Trata de ser conciso para que no cansemos tanto a Héctor. No, yo estoy disfrutando muchísimo. No quiero cansar a la gente que nos acompaña. Rogery, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás, hermano? Amigo Roger, ¿y cómo estás? Muy bien, gracias. Saludos a Lenis, a quien veo por aquí. Eh, Voy a preguntar rapidito de estas preguntas necias que se le ocurren a uno de buenas a primeras. Eh, la literatura es entretenimiento también, ¿no? Y quien la consume, pues también eh, se va allí a buscar entretenimiento, a pasar el rato. Tú como creador, pero también como consumidor, ¿te ha pasado que de pronto tienes un libro y te caes a birras con el libro y terminas ahí todo prendido y tal? Así. Mira, oye, no recuerdo, creo que no, porque, bueno, no. La idea de tomar he bebido disfrutando un libro y sí, ciertamente te metes en atmósfera con el libro, pero bueno, no es un hábito muy marcado. Yo soy muy introspectivo, pero me encanta también tener conversaciones sabrosas y bueno, la cerveza, el vino es perfecto para oxigenar un poco, ¿no? Lo que uno piensa con conversaciones gratas e interesantes. Pero sí, de alguna manera, pues alguna vez lo habré hecho, pero no creo que sea un hábito. De hecho, bueno, pues leo usualmente antes de dormir y al contrario, si tengo algo para beber, siempre buscaré más bien conversar, sobre todo que tengo
en casa de una excelente conversadora. Bien, bueno, Roger, y yo también quería como complementar, ¿no? Tú decías o hacías la pregunta sobre que la literatura como entretenimiento. Y yo creo que más que como entretenimiento, como divertimento. Entender la literatura como divertimento y que en ese divertimento, pues claro que hay cabida para todo tipo de lecturas y que todos tengan el placer de poder leerlas. Pero más que entretenimiento, yo hablaría de divertimento. Sí, no, y tiene que ser placentero, sin duda. Sí, sí, Eso que dijo Gisco, el primer trabajo es crear la emoción, el segundo trabajo es mantenerla. Yo soy un fiel creyente de eso. La literatura tiene que mover cosas dentro de uno. Y bueno, incluso si sean cosas gratas, pero mover, ¿no? exactamente, exactamente. Bueno, a veces no son tan gratas, pero igual vale. No, sin duda, sin duda, sin duda. Chévere. Mira, vamos a darle la palabra a Andrea. Andrea, adelante. Esperar que cargue. Ahí está. Ok. Andrea, bienvenida. Ah, sí, adelante. Bueno, más que una pregunta, realmente como me... Y cuesta escucharlo. No te escuchamos bien, Andrea. ¿Y ahora? Se escucha como muy entrecortado. A ver, Ajá, ahora sí. ¿Ahora sí? ahora sí. Ah, Perfecto. bueno, que más que una pregunta era un momento fan. Bueno, yo te descubrí cuando estaba en la universidad y yo sí me tripié unos cuantos libros tuyos en el transporte con música aislada, así que agradecerte por eso. Em, Todo por Caracas Muerde, que fue el primero que leí, que me marcó y dije, Naguará. Y cada vez que empezaba a ir a una librería a buscar libros, más que todo con punto cero, fue que se me hizo fácil conseguirte. Pero bueno, eso. Qué brutal y qué gracias. Ay, no, gracias a ti, Andrea, qué lindo. Es maravilloso cuando un libro se encuentra con sus lectores, cuando un libro le habla a la gente. Yo creo que, bueno, Caracas Muerde ha sido un libro muy afortunado y yo con él, porque me ha deparado eso, ese poder comunicarme y conversar con mucha gente que no conocía y que de alguna manera allí están esos vínculos. Hay vínculos bastante invisibles que en medio de la ciudad y en medio de la gente, en medio de la vida, y los propicia la literatura. Me ha pasado con autores que siento cercanos, que siento amigos solo por las cosas que he leído, y que un libro como Caracas Muerte me haya traído eso con lectores amables que lo han disfrutado, pues es muy, muy sabroso, definitivamente. Gracias por el comentario, Andrés. No, bueno, a ti por escribir. Y a punto cero, que se me hizo más fácil conseguirte. Sí, Punto Cero es un catálogo muy, muy importante, ¿verdad? Buenísimo. Gracias, Andrea. Bueno, Héctor, Oye, hemos Alberto, qué terminado por hoy. sabroso, qué sabroso. No, gracias a ti por acompañarnos, a todas las personas que compartieron con nosotros esta Muchísimas noche. gracias. Amigos Re- que veo que están acá acompañándonos y gente que también, que no son amigos, pero me alegra muchísimo que estén allí. Espero no haberlos aburrido, espero que lo hayan disfrutado tanto o siquiera un poco como lo disfruté yo esta conversa contigo. Buenísimo. Recuerden que todos los jueves nos estamos viendo aquí a las 7 de la noche para conversar sobre los libros que formaron a grandes escritores, lectores, autores. Y bueno, la semana que viene tendremos un nuevo invitado. Recuerden que si quieren entrar y conocer mucho más de la editorial, pueden hacerlo a través de librosdelfuego.com o de plano entrar en nuestras redes y conocer el proyecto que estamos haciendo. Héctor, una vez más, muchísimas gracias. A ti, Alberto, a todos, un gran abrazo. Bueno, quedó como para 3 ediciones más, pero yo sé que no es para tanto. Pero Claro que sí. muchos libros para hablar, muy sabroso. Gracias por la Buenísimo. invitación. Abrazos. Cuídense. Nos estamos Buenas viendo el noches. próximo jueves. Oh, igual.